Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Aquí estamos. A Dios le damos gracias. A Dios le damos gloria, alabanzas, adoración. Una tarde más, un día más en bendiciones. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder estar aquí otra vez, hermanos, para compartir con ustedes la palabra del Señor. Oro al Señor en esta tarde para que Dios sea hablando a nuestros corazones, para que Dios traiga a nuestros corazones el deseo, la necesidad, el anhelo, la sed, el hambre de su presencia. Y lo más importante, de poder nosotros también anhelar hacer su voluntad. ¿Okay? Porque es importante, es lo más importante. Siempre he dicho yo algo que es lo que más impacta el corazón de Dios. Cuando usted y yo aprendemos y decidimos a hacer lo que Él nos manda hacer. Entonces, en esta tarde vamos a estar estudiando el tema conociendo y enfrentando a nuestros enemigos de la fe. ¿Ok? ¿Qué es lo que se opone a nuestra fe? No quién. Aunque en términos espirituales sabemos que es Satanás, pero ¿cuáles son los métodos que él usa para bloquear nuestra fe o bloquear la fe en el cristiano y en los seres humanos? Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos, Dios, a su presencia, venimos delante de su trono de gracia, lo hacemos consciente, mi Dios, que es por el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo que tenemos entrada a ese lugar santísimo. Gracias por habernos dado este hermoso día, gracias por darnos la vida, la salud, su amor, su gracia, su bondad, su justicia. Gracias, Padre, por darnos esta bendición de podernos, Señor amado, reunirnos, Señor, a través de estos medios para poder aprender de su palabra, poder aprender del consejo de su palabra, Dios. Nosotros somos necesitados de usted y oramos para que sea usted, Señor, a través de su Espíritu Santo, ministrando su voluntad a nuestros corazones, que sean rotas y destruidas las obras del diablo, y oramos para que esta tarde su nombre sea glorificado. Padre, oramos para que su Espíritu Santo lleve su palabra a lo profundo de cada corazón, Dios, moviendo las voluntades, moviendo los sentimientos y llevando, Señor, a cada uno de nosotros a ser obedientes en la fe, obedientes en la palabra, obedientes en tu voluntad. Deleitarnos en tu palabra, Dios, es lo más agradable que puede haber en el corazón de un cristiano. Gracias, Padre, porque el que empezó la obra en nosotros, Él también la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, como les decía anteriormente, hermanos, el tema de hoy se titula Conociendo y enfrentando a nuestros enemigos de la fe. Vamos a ver si podemos alcanzar, porque estuve haciendo el estudio y me di cuenta que hay muchísimas maneras y formas, métodos que Satanás siempre está usando, empleando para hacer que la fe en el corazón del cristiano se vuelva estéril, hacer que la fe en el corazón del cristiano quizás hasta desaparezca, hacer que la fe en el corazón del cristiano sea destruida, ¿ok? Y en aquellos que aún no han conocido a Jesucristo, hacer que la fe de cristiana no llegue a sus corazones. Quiero partir por dos cosas muy importantes, de ahí no vamos a extender todo el tema. La número uno es que la fe no es otra cosa más que obediencia. Obediencia a Dios, ¿ok? Conforme a la palabra, porque voy a explicarle algo. Hay personas que piensan que están obedeciendo a Dios porque están en una iglesia, y no es así. Es importante entender, hermanos, las razones del por qué nosotros hacemos las cosas. Las razones, el por qué, el para quién, el cómo, el cuándo hacemos las cosas nosotros en las iglesias. Entonces, hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que ha sido mal discipulado, ha sido mal instruido, y su corazón tiene una gran, enorme lealtad a su religión. Sienten tanto orgullo por su religión o quizás por un líder de la iglesia que se olvidan que el centro de la iglesia es Cristo Jesús. He podido comprobar, hermanos, a través de mi tiempo en el cristianismo, que hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que juran lealtad y fidelidad a los hombres. Si el hombre lo manda a hacer algo, aunque sepa que no es bíblico, el hombre va y lo hace. Muchos cristianos van y lo hacen. Pero si Jesucristo lo manda a hacer algo,
muchas veces ponen siempre un argumento para no hacer lo que Cristo manda hacer. Por eso es que estoy tratando de explicar esto, ¿ok? La fe es obediencia, no a los hombres, no a mis sentimientos, no a mis ideas, no a mis conceptos, no a mis proyectos, no a mis intenciones, no a mi religión, sino a Cristo Jesús. Hacer lo que dice Cristo Jesús. Eso es fe. Fe es obediencia. Ahora, ¿cómo llega la fe? El segundo punto. ¿Cómo llega la fe al corazón del hombre? Por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Ok. Entonces, si el corazón de una persona, hermanos, no es alcanzado por esa semilla espiritual, esa palabra, nunca va a tener fe en su corazón. Entonces partamos desde esos dos puntos para que podamos nosotros entender el tema de esta tarde. ¿Okay? Número 1. ¿Okay? Fe no es otra cosa más que obediencia, sujeción y servicio incondicional a Dios. Si quiere apuntar, apúntelo. Y número 2. La fe no viene de procedencia natural, humana. No, la fe viene de procedencia sobrenatural, divina. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted que Cristo murió en la cruz y usted no lo vio morir? Porque la Biblia dice y usted lo creyó. Exacto. Entonces, cuando usted oye la palabra, okay, y la cree, dice, eso es la verdad. Entonces, el corazón suyo espiritualmente está sediento de esa verdad y la palabra cae en su corazón y al caer produce fe. Entonces partamos desde esos dos puntos para que podamos entender los enemigos de la fe de nosotros como hijos de Dios. ¿Ok? Sabemos en sí, hermanos, que el enemigo en sí es Satanás, pero él usa muchos métodos. Él usa mucha artimaña, mucha astucia, es mucha malicia, mucha mentira. ¿Ok? El gran problema que puede pasar dentro del cristianismo hoy en día es que hay muchos cristianos que viven un evangelio como que si no estuvieran en una lucha espiritual. Viven como que si nada está pasando. Y eso es gravísimo, es gravísimo. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dice, porque no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la batalla es espiritual, la batalla no es física, no es carnal, es espiritual. Entonces, si un cristiano está desapercibido, está ignorando, está pensando que no pasa nada, nada está pasando, todo está bien, está equivocadísimo, está equivocadísimo. Es una persona que está pronto para caer en las trampas del enemigo. Entonces, por eso es cuando Jesús, usted analiza la Biblia, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando en Getsemaní, Jesús se levantó y fue donde estaban sus discípulos, estaban orando, estaban dormidos. Y Jesús le dijo, ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. Y después le dijo algo que yo quiero que usted ponga énfasis. Jesús le dijo, velad y orad para que no entres en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Velar y orar. Estar pendiente, estar listo, porque la lucha está ahí. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si a usted le enseñan que usted abra su corazón a Cristo y se vaya para su casa, cruce sus brazos, no pasa nada, salvo siempre salvo. Esa es una de las grandes mentiras que se han predicado en el siglo XXI en las iglesias. Es una de las grandes mentiras que se predica hoy en día. Es una lucha constante. Y una vez le dije a alguien que me tocó ese tema, le dije, oye, te voy a hacer una pregunta. Si ya somos salvos, entonces ¿para qué Satanás me quiere hacer tropezar a mí? ¿Qué va a ganar con hacerme que yo peque si ya soy salvo? No tiene sentido. Entonces no cuadran las informaciones, no cuadran los números, no cuadran. Entonces, si Satanás quiere hacerte caer es porque te quiere destruir. Eso es muy simple. Y si te quiere destruir es porque sabe que se puede perder la salvación.
Entonces, una de las grandes mentiras es esa, que pensar que no se pierde, hermano. Mira, la Biblia sí lo dice que se pierde, pero el punto es este, hermano. Vamos a estudiar diferentes formas de cómo Satanás está minando la fe de muchos cristianos, o está luchando, está tirando esos dardos venenosos para minar la fe de muchos cristianos. ¿Ok? El plan de él es que nuestra fe mengüe. El plan de él es que nuestra fe se vuelva estéril. El plan de él es que nuestra fe se transforme en incredulidad. El plan de él es que nosotros abandonemos la fe. Y aquellas personas que todavía no tienen a Jesús en el corazón, él está buscando que la fe, que es por el oír la palabra, no llegue al corazón de esas personas. Y todo eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Quiero que leamos el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Entonces se va a dar cuenta que el enemigo es uno, pero los métodos que él usa son diversos. Vamos, son muchísimos. Yo estuve meditando, hermanos, y llegué a investigar más de 30 métodos que él usa. Pero vamos a ver, busqué los que son más comunes hoy en día, y de eso vamos a hablar esta tarde. Dice Lucas capítulo 22, vaya conmigo, hermanos. Lucas 22, versículo 31, quiero darle gracias y quiero darle gloria a Cristo Jesús. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, mire quién se lo pidió. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dos cosas muy importantes, muy importantísimas. Satanás no tiene autoridad para hacerte tropezar a ti. No tiene autoridad sobre tu vida espiritual, pero sí tiene autoridad él para poner tentaciones. Y él pidió a Dios permiso. Usted vio la historia, ha leído la historia de Job, capítulo 1, del versículo 7 en adelante, cuando dice que Satanás llegó a la presencia de Dios y Dios le dijo: has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, temeroso, apartado del mal. Y él le dijo: no, pues que lo has coronado de muchas bendiciones, quítale lo que tiene y verás si no va a blasfemar. Entonces se da cuenta usted que Satanás siempre anda buscando hacer tropezar a los hijos de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces cuando usted ve a una persona que está provocando tropiezo a un hijo de Dios, en sí no es la persona, sino el Satanás a través de esa persona. Entonces él fue y pidió permiso para zarandear. ¿Qué es una zaranda, hermanos? Esa es como una malla que usan para colar la tierra, ¿ok? Cuando se va a usar en construcción, ¿ok? Arriba queda por lo que no sirve, abajo pasa lo bueno. Entonces lo que iba a hacer era aprobar la fe de Pedro, aprobársela, pero en un nivel tan fuerte, extremo, que Pedro, podemos decir, Pedro llegó al borde, estuvo al borde del precipicio espiritual. Pedro estuvo al borde de perder su alma, ¿ok? Porque en la Biblia, hermanos, en la vida del Señor Jesucristo hubieron dos personas que llegaron a ese punto, a un nivel lo máximo de tentación, de prueba. Fue Pedro y fue Judas. No más que Judas no aguantó y Judas se ahorcó. Y Pedro pidió perdón, se arrepintió, lloró amargamente y fue restaurado. Pero nótese qué importante que el Señor Jesucristo le dice a Pedro lo que va a pasar. Le está advirtiendo. Porque eso es lo que pasa. El Señor dice en el libro de Ageo: porque no hará nada el Señor sin que antes se los revele a sus siervos, los profetas. ¿Cuántas veces usted ha estado escuchando la palabra de Dios y quizás tiene un problema en su vida, tiene un tema que lo está ahí carcomiendo su mente, su corazón, no lo deja tranquilo, y de pronto la predicación va directo para ahí? Es porque Dios está siempre hablando a su pueblo. Te está advirtiendo, te está preparando, te está diciendo lo que puede pasar en el futuro, las decisiones que tenemos que tomar. El problema es que nosotros los cristianos nos hemos hecho oidores de la palabra, nos hemos hecho que nos deleitamos en la palabra, pero no hemos querido ser hacedores de la palabra. Entonces caemos en las trampas del enemigo porque no
no tomamos el consejo de Dios para ponerlo en práctica, pero Dios siempre nos está hablando, siempre, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted ande, Dios siempre te va a hablar y te va a advertir de lo que puede pasar en tu vida, de lo que puedes enfrentar el día de mañana, pero la decisión la vamos a tomar nosotros. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te quiero decir algo, Satanás pidió permiso para zarandear a ustedes, dice, como a trigo. Mira, sigamos leyendo. Estamos en el versículo el 32. Pero yo, dice Jesús, yo he rogado al Padre. Jesús intercedió. ¿Ok? Dice la Biblia que Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Eso lo habla el libro de Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Dice que Él está intercediendo por nosotros todos los días delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, Él intercedió con el Padre. ¿Para qué? Para que la fe no le faltara. Mira lo que dice. Pero yo he rogado, dice, por ti, que tu fe no falte. En otras palabras, aunque llegues al punto más determinante en tu vida, porque Pedro estuvo cerquitita de tirar la toalla. Definitivamente. Lo que sostuvo a Pedro en su fe fue la intercesión que hizo Jesús por él. Si el Señor Jesucristo no estuviera intercediendo por nosotros hoy, usted y yo no tuviéramos con una Biblia en la mano ahorita. Créame lo que sí. Por eso es un poco, ¿cómo es la palabra infantil? Ver personas que se creen todopoderosos, se creen llenos de fe, se creen de esto y lo otro. Hermanos, mira, nosotros somos personas, hermanos, que somos el resultado de la misericordia y de la gracia de Dios. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro intelecto, no es por nada de eso. Es por sus misericordias que no hemos sido consumidos. Entonces Dios nos sostiene cada día, pero no a todos los siervos de Dios los lleva a Dios a ese nivel de prueba, a ese nivel de lucha, a ese nivel, hermano, donde pone el precipicio adelante y te pone a ti al frente para que ver qué hace. Pedro lo estuvo ahí. Yo le aseguro que si Jesús no hubiera rogado al Padre por la fe de Pedro, Pedro no hubiera regresado para atrás. No hubiera regresado. Pedro se hubiera, de la decepción, de la pena, Pedro se hubiera apartado de los caminos de Dios. Mira, sigamos leyendo. Dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, cuando yo te restaure, ¿ok? Después que tropieces y caigas, yo te restaure. Porque Pedro necesitaba restauración. Cuando él se arrepintió, el Señor lo perdonó y lo restauró. Él tenía que regresar al grupo de discípulos y empezar a confirmar lo que Jesús le había dicho con anticipación. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es algo, hermano, ¿cómo le digo? Es una equivocación grande que nosotros contradigamos la palabra de Dios, que argumentemos la palabra de Dios. Si Jesús le dijo a Pedro, lo vas a hacer, es porque lo vas a hacer. ¿Por qué argumentar a Jesús? ¿Por qué decirle, no, Señor, yo soy todopoderoso, yo no te voy a negar? Si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Es muy simple. Por eso es que yo a veces digo esto, hermano, y me da un poco de tristeza ver cristianos, hermanos, que argumentan la palabra de Dios. Siempre escuchan la palabra del Señor y como la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios va derecho, llama a lo blanco, blanco, a lo negro, negro, siempre argumenta, no, pero esto, no, pero lo otro, es que yo pienso, es que yo creo, es que no funcionan así. Si Dios dice que es así, es porque es así. Si Jesús le dijo a Pedro, esto es lo que va a pasar, en lo que él debe decirle, Señor, muchas gracias por interceder por mí, muchas gracias, porque Jesús le dijo, eso es lo que va a pasar. ¿Cómo puede decir él, no, Señor, yo no lo veo, yo no voy a permitir eso porque yo soy fuerte, yo voy contigo a la cárcel, a donde sea? Le está diciendo lo que va a pasar y lo que va a pasar, va a pasar. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, no argumente la palabra de Dios. No cuestione la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios dice que eso es así, es porque es así. Le gustó o no le gustó, ese no es problema de Dios, pero la palabra de Dios es así. Entonces es muy importante, hermano, ¿para qué perder el tiempo? Ok, sigamos leyendo.
Dice el versículo 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoce. Y se lo dijo. ¿Y qué pasó? Pasó lo que pasó. Porque la palabra de Dios no falla. La palabra del Señor Jesús no falla. Dijo: esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. Y aquel quiso como argumentarla. No. Entonces es muy importante que entendamos, cuando Dios nos habla es porque eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Quiero que leamos, hermanos, el libro de Romanos capítulo 10 y veamos el primer método que Satanás usa para que interferir en la fe en el corazón de los inconversos. Ok, hablamos anteriormente, hermanos, que Satanás es el que está interfiriendo para que las personas no alcancen la fe de cristiana en su corazón. Todos los seres humanos tenemos fe, todo, pero no todos los seres humanos tienen fe cristiana. El ser humano puede creer en sí mismo, puede creer en un presidente, puede creer, qué sé yo, o se inventan sus propios dioses, qué sé yo, a quien ellos adorar, a quien ellos pedirle, pero tienen fe. El problema es que esa fe no es una fe cristiana, es una fe humana. La fe cristiana, la fe que produce salvación, esa fe solamente es producida por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, uno de los métodos que Satanás está usando hoy en día, que yo considero que es uno de los enemigos de la fe, ¿ok? Que no solamente está afectando al inconverso hoy en día, sino que también está afectando a mucho pueblo de Dios. Y le voy a decir cuál es: que no se está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Mire lo que dice el libro de Romanos. Quiero que leamos el capítulo 10, versículo 11 en adelante. Dice el 11: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay, dice, diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia, es lo que siempre hemos hablado. No hay, todos somos iguales delante de la presencia de nuestro Dios. Y el que invoca el nombre de Jesús, ese será salvo. Sigamos leyendo. Dice, estamos en el 15, 13. El 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Okay? Todo aquel que invoque a Jesús para que entre a su vida, todo aquel que se acerca al Padre pidiéndole que Jesús entre a su vida, va a ser salvo. Pero miren lo que pasa, así que dice el 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Okay, muy importante. ¿Por qué dice Pablo que no han creído? Porque una persona no puede creer en Dios si aún no se le ha predicado la palabra. Una persona no puede creer en Dios si aún no ha abierto su corazón a la palabra. Por eso es algo contradictorio en muchas personas hoy en día. Toda la gente dice creer en Dios y es mentira. Ellos creen en la existencia de Dios, tienen respeto acerca de la existencia de Dios, tienen necesidad acerca de las bendiciones de Dios, buscan a Dios para que Dios los proteja y Dios los bendiga, pero no le creen a Dios. ¿Por qué razón? Porque no conocen su voluntad. No han escuchado la palabra. Una persona que no haya escuchado la palabra no puede creer en Dios. ¿Por qué razón? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, si no hay quien les predique, ¿cómo van a alcanzar fe en su corazón? No se puede. ¿Ok? Ahora, ¿por qué usé los dos grupos? Usé el grupo de cristianos y usé el grupo de personas que todavía no han conocido a Jesús. Porque cuando nosotros los cristianos, hermanos, no nos alimentamos de la palabra de Dios o no recibimos palabra de Dios, nuestra fe se va debilitando. Es lo que Pedro habla en primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde Pedro dice: desea como un niño recién nacido, dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. Entonces, no solamente es nacer de nuevo, sino es alimentarse cada día con la leche espiritual no adulterada. En palabras sencillas,
Usted necesita escuchar la palabra de Dios a como está en la Biblia. Por eso es que Apocalipsis dice que el que le añada a la Biblia algo, se le va a añadir todas las plagas que están escritas en ella, y el que le quite, se le quitará lo que tiene en el reino de los cielos. Entonces es muy importante y es algo que a mí me da un poquito de temor. Y me da preocupación también porque veo muchas personas usando los púlpitos y predicando cosas que no están en la Biblia, argumentando la palabra de Dios, explicando sus propias ideas, conceptos y opiniones y lo ponen por encima de la palabra de Dios. Usted necesita escuchar la palabra de Dios para que la fe en su corazón, si ya es cristiano, vaya creciendo, vaya en aumento, vaya creciendo cada día y sea fortalecido cada día. Por eso hemos hablado mucho, aliméntese con la palabra todos los días, todos los días. Y si todavía no tiene a Jesucristo, usted no puede invocar el nombre de Dios, no puede creer en Él si todavía no se le han predicado a Jesucristo. Usted recuerda la palabra de Dios en el libro de los Hechos, aquel hombre el eunuco que venía en su carroza y venía leyendo Isaías 53. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a la carroza. Y Felipe se acercó y la pregunta que le hizo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe le empezó a explicar y entonces el eunuco le dice, ¿el profeta habla de sí mismo o habla de otra persona? Y cuando él hizo la pregunta, entonces Felipe le empezó a explicar que esa otra persona era Cristo Jesús, que esa otra persona había muerto en la cruz por todos los pecadores, que esa otra persona había derramado su sangre para limpiar, para salvar al más vil de los pecadores, que esa otra persona todavía tenía sus brazos abiertos, esperando que el pecador abriera su corazón para él perdonarlo, para él limpiarlo, y que esa persona estaba con ellos ahí, porque él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y cuando el eunuco se da cuenta, dice, hombre, si esto es así, ¿qué me impide bautizarme? Bueno, que hay agua de una vez. Entonces se da cuenta que esta persona se le tuvo que explicar la palabra de Dios, tuvo que recibir la palabra para creerla. Entonces las personas que no tienen a Jesucristo no pueden creer en Dios si no reciben la palabra de Dios. Ese es el gran problema y es la gran responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos. Y por esa gran responsabilidad, déjeme decirte, hermano, que han habido miles de personas que han perdido su alma porque nosotros no hemos compartido el mensaje del evangelio. No les hemos hablado de Cristo y a veces ni a nuestra propia familia. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros estamos bloqueando que la palabra de Dios corra y sea predicada a cada corazón, lo que estamos haciendo nosotros es participando de que la fe no llegue al corazón de la persona y que la fe que ya está en el cristiano sea debilitada porque no la estamos alimentando correctamente. Entonces, ese es uno de los grandes enemigos que está usando el enemigo. Cuando nosotros nos callamos, cuando tú y yo dejamos de predicar la palabra de Dios, las personas que están a nuestro alrededor van a pagar el precio. ¿Por qué razón? Porque la gente necesita escuchar el mensaje del evangelio. Mira, sigamos leyendo. Estamos en el versículo 14, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán, dice, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesitan oír la palabra del Señor. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces es importante. Esa es la primera manera como Satanás está bloqueando la fe. Que la fe no llegue al corazón de los seres humanos y que la fe no sea fortalecida en el corazón del cristiano. Prestemos atención a eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer 2 cosas. Como cristianos nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Mira, hermano, está llena de predicaciones y de enseñanzas. Por donde quiera que usted vaya, abre internet y es muchas enseñanzas, mucha palabra, mucha predicación. Necesitamos alimentar nuestro corazón con la palabra todos los días. Así como usted tiene en su vida normal comer 3 veces por día para mantener su cuerpo fuerte, también coma 2 o 3 veces por día para obtener su alma fuerte.
Y segunda cosa, necesitamos compartir ese evangelio con las personas necesitadas para que ellos conozcan a Jesús, ¿ok? Ellos puedan invocar el nombre de Jesús y puedan ser salvos. Dice el versículo 17, leamos para que usted vea, 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe no puede llegar al corazón de la persona sin Cristo si tú y yo no le predicamos la palabra. Entonces, el diablo está bloqueando que la fe cristiana no llegue al corazón del ser humano y que la fe cristiana no sea fortalecida en el corazón del cristiano porque nosotros no estamos predicando la palabra de Dios. Estamos en problema. Gálatas capítulo 1. Otro de los enemigos, capítulo 1, versículo 6. Otro de los enemigos, hermanos, de la fe cristiana, le voy a decir cuál es. El falsificar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está haciendo tanto daño a las iglesias, hermanos. Tanto daño se está haciendo. Yo siempre he dicho algo, ¿por qué razón pasa? ¿Por qué pasa que hay muchos cristianos que no tienen ese deseo, ese anhelo, esa pasión por amar a Dios, por servir a Dios, por obedecer a Dios? ¿Sabes por qué? Porque nunca les enseñaron la verdad. Nunca les enseñaron el cristianismo bíblico. No le predicaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le empezaron a predicar lo que un líder consideraba que era lo correcto y formó a una congregación que desviada totalmente de la verdad, totalmente de la verdad. Usted necesita, hermano, yo ahora hablemos con la iglesia, ya no tiene nada que ver con la persona sin Cristo. Necesitamos escuchar la verdad. Dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando a nosotros nos esconden la verdad, nos están robando el derecho, nos están privando el derecho de ser libres, ¿okay? De ser fortalecidos en la verdad, de ser edificados en el conocimiento, en el temor y la obediencia a la palabra de Dios. Usted necesita la verdad. Le voy a decir una cosa muy importante. ¿Por qué hay cristianos que se molestan con la verdad? Y déjeme decirle algo, que eso no es nuevo. Pablo dice en el libro de Gálatas, me he vuelto vuestros enemigos por deciros la verdad. Hace la pregunta, Pablo se queda, no lo puedo creer, que me vean como enemigo a mí porque les digo la verdad. Y si viniere otro predicando, viniere otro enseñando otro evangelio, a él lo recibirías. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Si yo vendría, si vendiera otro con otro Cristo, con otro evangelio, a él corriendo lo recibiría. Pero yo, que le digo la verdad, soy vuestros enemigos. Entonces, cuando una persona está mal formada en su vida espiritual, es un mal siervo de Dios, es un mal cristiano por su mala formación espiritual. Es porque no le enseñaron la verdad desde un inicio. Usted necesita ser formado, ser edificados en la verdad. Ser edificados, dice la Biblia, edificados en el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Era la palabra de Dios. Entonces, cuando a nosotros se nos quita ese derecho de escuchar la verdad, el enemigo toma esa ocasión. ¿Sabe para qué? Para que nuestra fe se debilite. Se debilite. Por eso es que hoy en día está el cristianismo, hermano, así, mira, tan débil, tan frágil, hermano. Está tan frágil el cristianismo hoy en día, hermanos, que de la nada se van para atrás. Porque no hay un fundamento, no hay una base sólida, no hay una base firme en su fe cristiana, en su corazón. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Es que este pasaje me impacta mucho a mí, hermano. Dice Pablo, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. Pablo, hermanos, se quedó tan triste en su corazón ver cómo la iglesia de Galacia habían aceptado a Jesús en su corazón,
habían escuchado el mensaje del evangelio, se habían fundamentado en la palabra, pero después empezaron a prestar oídos, a ser edificados en falsos maestros, falsos apóstoles, falsos líderes dentro de las iglesias, enseñando sus propios sentimientos, sus propias emociones, sus propios proyectos, sus propias interpretaciones. Era una locura la que estaba pasando en la iglesia. Y le voy a explicar algo, hermano. Cuando un cristiano empieza a prestar atención, a esas enseñanzas falsas, a esas enseñanzas erróneas, y empieza a aplicárselas a su corazón con el tiempo, y déjeme decirle que no es mucho el tiempo, se aparta de la verdadera gracia que es en Cristo Jesús. Acaba siéndole fiel a un concepto humano, acaba siendo fiel a una opinión de hombre, acaba siendo fiel a un proyecto de un ser humano, acaba siendo fiel al hombre, pero desleal a Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo estaba perplejo. Pablo decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Por eso es muy importante, hermano, que nosotros perseveremos. Dice la Biblia, hermano, en el libro de los Hechos, y yo siempre he dicho esto, lo he dicho varias veces, hermano, que la única iglesia que sirve de modelo, de ejemplo, de un molde para nosotros hoy, es la iglesia primitiva. Porque fueron la iglesia, hermano, la mayoría de los que estaban ahí anduvieron con Jesús, oyeron las enseñanzas de Jesús, recibieron de primera mano de los apóstoles el mensaje del evangelio sin adulterar, sin alteración. Ellos no estaban inventando cosas, dijeron lo que hemos visto y hemos oído, esto testificamos. Dice Juan, 1 Juan capítulo 1, lo que ha tocado en nuestras manos con tocante al verbo de Dios, esto es lo que nosotros anunciamos. Pero usted analice la palabra de Dios, dice la Biblia que esa iglesia estaba unida, eran de un mismo sentir, eran de un mismo corazón, un mismo pensar. Dice que perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración, en el compartimiento del pan y en la unidad, en la armonía. Ahí perseveraban ellos. Pero la palabra, ahí perseveraban ellos. Cuando nosotros no perseveramos en la palabra, la Biblia, no la opinión de los hombres, no el concepto de la gente, sino la palabra. Cuando no perseveramos en la palabra, hermano, nos vamos a extraviar de la verdad. Y con el tiempo nos vamos a creer sabios en nuestra propia opinión, enseñando, hermano, fábulas de hombres como si fueran doctrina de Dios. Y es lo que está pasando hoy en día. Por eso es que el pueblo está totalmente en anemia espiritual. El pueblo de Dios está con anemia espiritual. No está fuerte espiritualmente. No está fuerte espiritual porque no se está alimentando de la palabra de Dios. Usted necesita la palabra de Dios. Medite la palabra de Dios. Medítela de día y de noche para que podamos hacer conforme a lo que en ella está escrito, dice la Biblia en el libro de Josué. Es conforme a la palabra que tenemos que meditar, alimentar nuestros corazones. Mira, sigamos leyendo. Dice el versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siempre ha pasado eso, hermanos. Siempre ha pasado y sigue pasando todavía. Sigue pasando todavía. Recuerdo un predicador, hermano, estaba predicando y estaba él dando el testimonio que estaba predicando aquí en Texas y estaba predicando la palabra del Señor y alguien se paró y le dijo, ¿sabes qué, hermano? Le dice no me gusta, dice, cómo usted predica. Le dice, ¿por qué? Porque usted predica un evangelio anticuado, un evangelio que ya pasó de moda, un evangelio que está viejo. Entonces quiere decir que cada década hay que actualizar el evangelio. Yo no entiendo eso. Cada década hay que actualizar el evangelio porque no está a la moda. No, la palabra es la misma ayer, hoy, mañana y siempre. El evangelio es el mismo que se predicó hace 2000 años. Ese mismo evangelio tenemos que predicarlo hoy. Hoy. Por eso es que están modernizadas las iglesias hoy en día.
No se habla de santidad, no se habla de ayuno, no se habla de oración. Cuando usted le habla de oración, de ayuno, evangelismo, visitación, sacrificio, entrega, dedicación, esfuerzo al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no responde, usted se da cuenta que el fundamento no es el correcto. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, cuando habla de la vida del cristiano, todas esas cosas tienen que ver, es parte integral de la fe de un hijo de Dios. Hablarle a un hijo de Dios de ayuno, eso es normal. Hablarle de oración es normal. De la palabra de Dios es normal. Evangelismo es normal. Porque es parte integral de nuestro diario vivir. Entonces, si alguien dice, no, pues que es que eso no está bien, no, pues que no. Entonces, ¿qué evangelio escuchó? ¿Qué fundamento tiene en su fe? Es la palabra del Señor. Porque si es la palabra de Dios, eso es lo que nos manda hacer. Dice Pablo, orando en todo lugar, en todo tiempo, levantando manos santas sin ira ni contienda delante de Dios. Habla Pablo siempre, la palabra de Dios habla todo eso. Entonces tendremos que hacer otra Biblia para poder que se adapte a nuestras intenciones, a nuestros propósitos. Entonces, cuando no se predica la palabra de Dios, hermano, se está extraviando al pueblo de Dios de la verdad y consigo se está separando de la fe que es en Cristo Jesús. Mira, sigamos leyendo. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, está bajo juicio de maldición. Por eso es muy importante, hermano, si tú predicas la palabra, siempre dis la verdad. Y di la verdad conforme a las escrituras. No le quites ni le pongas, porque si le quitas y le pongas, le vas a tener que dar cuenta a Dios. Vas a tener que responder que el por qué estás haciendo esas cosas. Entonces es muy importante que entendamos esto. Dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 4. Téngannos los hombres, dice Pablo, como administradores de los misterios de Dios. Como administrador, en otras palabras, Dios pone en nuestra mano, en nuestro corazón, en nuestra mente su voluntad, su revelación, su voluntad en nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos, transmisores de esa voluntad. ¿Ok? Y Pablo dice, es necesario que los administradores sean hallados fieles. Una vez que Dios te da conocimiento de la palabra, una vez que Dios te da revelación de la palabra, te da doctrina, tú necesitas ser fiel. Tienes que administrar esa palabra a como Dios te la dio. Así dice Dios y listo, se acabó. Así son las cosas. Pero hay personas que están metiéndose dentro de las iglesias, enseñando sus propios sentimientos, propósitos y voluntades y están extraviando al pueblo de Dios de la verdad. Si se nos priva a nosotros los cristianos, hermano, de escuchar la verdad, nuestra fe, la fe cristiana que adquirimos cuando creímos en Cristo Jesús, se va a ir debilitando y debilitando y debilitando hasta el punto que podemos fallecer espiritualmente. Vámonos a Santiago, hermano. Quiero que leamos Santiago capítulo 1. El otro enemigo, hermano, que Satanás está usando, hermanos, es la duda. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Dudar de Dios. No podemos dudar de Dios, porque Dios es fiel. Él ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Ayer hablamos sobre eso. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo fiel. El punto de esto es, hermano, nosotros que somos conocedores de la palabra, que hemos tenido, hermano, un encuentro personal con Cristo el Señor, que hemos tenido esa comunión, esa relación con Él, no debemos de dudar. Yo sé que hay momentos difíciles en nuestra vida, hay momentos complicadísimos en nuestra vida, hay momentos, hermanos, donde el cansancio, donde la fatiga, la desesperación viene a nuestra vida, el desánimo. Yo sé que todos lo pasamos por ahí. Estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que aunque yo esté pasando por un valle de sombra, de muerte, eso no quiere decir de que Dios deja de ser fiel. Dios sigue siendo fiel. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él dijo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Entonces es muy importante que cuando nosotros pidamos a Dios algo, pidamos creyéndole a Dios, no dudando. Porque si le pedimos a Dios y empezamos, ¿será que Dios me escuche? ¿Me habrá oído el Señor? Eso, hermano, ofende a Dios.
Porque Dios dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en oración, en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Y si Él dijo que lo va a hacer, es porque lo va a hacer. Entonces no hay que dudar. Entonces cuando nosotros empezamos a dudar, hermanos, de las bendiciones de Dios, nuestra fe se encuentra minada, casi destruida. Porque le voy a explicar algo. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros dudamos de Dios, ¿ok? Esa fe que Cristo puso en nosotros, el Espíritu de Dios con su palabra, la puso en nuestro corazón, como Romanos 10, 17 estamos hablando, ¿ok? Dejamos que el enemigo empiece a poner dudas en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿ok? Vamos a dejar de creerle a Dios. Y vamos a dejar de confiar en Dios y vamos a irnos apartando de Dios poco a poco. Yo no sé, hermano, cuán grandes han sido tus batallas espirituales. No sé cuán grandes han sido tus luchas y tus necesidades, pero te voy a explicar algo, hermanos. Si juntamos todas las batallas espirituales que han vivido los cristianos alrededor del mundo, ni todas juntas son más grandes que nuestro Dios. Ni todas juntas son más reales que la voluntad y la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Ni todas juntas pueden hacer que Dios se retracte de sus promesas. Todas juntas Dios las resuelve en un sonido de dedo, porque Dios es todopoderoso. Nunca dudemos de Dios. Aunque usted y yo estemos cansados y desanimados, Padre, perdóname. Perdóname. Recuerdo a aquel hombre que le dijo, Señor, perdona mi incredulidad, pero sana a mi hijo. Digámosle al Dios, Padre, perdona mi incredulidad, pero yo sé que tú eres fiel. Aunque yo tenga problemas espirituales, aunque yo esté cansado, aunque yo esté desanimado, aunque yo esté peleando batallas muy fuertes ahorita y no tenga fuerza, usted sigue siendo el mismo, usted no cambia, usted es fiel. Su fidelidad, dice la Biblia, es grande su fidelidad. Así como expandió los cielos, así es la fidelidad de nuestro Dios para con su pueblo. Dios es grande. Entonces el enemigo quiere poner en nuestros corazones esa duda para que nosotros dejemos de creerle a Dios, y al dejar de creerle a Dios caemos en el terreno de Él, que es el terreno de la incredulidad, y nos hace muchísimo daño. Entonces nunca dejamos de creer en Dios, nunca dejemos de creer. Siempre menciono a este hombre porque me impacta mucho, hermano Job. Yo sé que mi Redentor vive y aún de medio del polvo Él se levantará. Nunca deje de creer en Dios. No dude, hermano. Si le pide a Dios, espere, porque la paciencia lo va a llevar a usted a poder gozar y poder ver las bendiciones de Dios tiene para con su vida en Cristo Jesús. Miren que Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a darle gloria a Jesús. Y si alguno de vosotros, dice Santiago, tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Sabiduría, pídale a Dios. Sabiduría es diferente a conocimiento, que después hablamos sobre eso. El cual le da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Abundantemente. Él te bendice, nos bendice, me bendice más de lo que nosotros le pedimos. ¿Okay? Pero no dudar. Dice el versículo 6, pero pida con fe. Pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice el versículo 7, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El diablo lo sabe. El diablo sabe que cuando usted y yo oramos a Dios y dudamos, ¿ok? Y dudamos, no recibimos nada de Dios. Porque dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense. En otras palabras, si estamos actuando con duda, ¿será que se pueda? No, está difícil. Yo no creo. Y esa negatividad y todas esas cosas, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando el diablo llega a minar el corazón del cristiano, se vuelve muy negativo en todas las decisiones que va a tomar. Todo lo que va a hacer lo ve demasiado grande, lo ve imposible. Y te voy a decir por qué. Porque ha perdido esa relación, esa comunión con Dios. Y yo te voy a dar un ejemplo, lo que habla la Biblia en el libro de Números.
Cuando Jehová el Señor le dijo a Moisés que enviara esos 12 espías para que fueran a explorar la tierra de Jericó. Y dice la Biblia que 10 de los 12 espías venían bien negativos. No, son unos muros fortificados, son una ciudad muy grande, la gente son grandotes, parecemos langostas a la par de ellos, tienen un gran ejército. Si Dios los mandó, es porque Dios se los iba a entregar en sus manos. Por eso es que dice la Biblia, no es vuestra la guerra, porque la guerra es del Señor. Entonces es muy importante. Entonces, ¿por qué razón los 10 espías venían negativamente? Porque ellos no tenían una relación personal íntima con su Señor. Eran personas que ocupaban su tiempo solamente en los afanes de su vida. Entonces, cuando un cristiano no ocupa tiempo para estar en comunión con Dios, déjeme decirle que un problemita pequeñito lo ve tan grande que ya no quiere seguir adelante. Sin embargo, Josué y Caleb, estos dos jóvenes que eran llenos del Espíritu Santo, eran personas que buscaban de Dios. Estos dijeron, sí, la ciudad está grande, sí, los muros están fortificados, sí, la gente son muy grandes y todo, pero Jehová el Señor nos entregará en nuestras manos, porque ellos hacen la diferencia. Cuán grande era Jericó a la par de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Nuestro Dios es inmensamente grande y ellos peleaban esa batalla pensando desde la perspectiva de Dios. Entonces, cuando la negatividad y la duda llega al corazón de un cristiano, no solamente bloquea su fe, sino que le impide, lo priva de poder participar de todas las bendiciones que Dios tiene para con él. ¿Por qué razón? Dice Santiago, pídala con fe, no dudando, porque el que duda no recibe nada. Entonces, el enemigo sabe que si usted y yo dudamos, estamos ponchados, hermanos, estamos fritos. Él lo sabe perfectamente. Entonces necesitamos, hermanos, acercarnos más a Dios, llenar nuestro corazón de la presencia de Dios para que podamos ser fortalecidos en la fe, en nuestro hombre interior. Y cuando venga la prueba, venga la lucha, el que está en nosotros, que es más poderoso que el problema, la necesidad que estamos enfrentando, Él lo va a decir, yo te voy a dar la victoria. Ante todas estas cosas, tú eres más que vencedor. Y Él nos va a motivar a caminar, a seguir adelante. No importa cuán grande sea el enemigo, cuán numeroso sea el enemigo, cuán peligroso sea el enemigo, más poderoso es el que está en nosotros que el que nos está atacando, dice la palabra del Señor. Necesitamos, hermanos, dejar la duda. Necesitamos dejar la negatividad, necesitamos acercarnos a Dios, no prestar al enemigo la oportunidad para que mine nuestra fe y nos vaya privando de las bendiciones y de las promesas que Dios tiene para con su pueblo en Cristo Jesús. Ahí mismo Santiago capítulo 2, quiero que leamos la otra cosa, hermanos, leamos el versículo 14 en adelante. La otra cosa que el enemigo está usando, hermano, para minar nuestra fe y destruirla, es que nos está bloqueando para que nosotros no hagamos nada para Dios. ¿Ok? Y es lo que vamos a leer ahorita. El enemigo sabe perfectamente, hermano, mira, para mí la fe es como el amor. ¿Ok? El amor es como una planta pequeña, que fue plantada en tu corazón. Ahí fue plantada la fe. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que regarla todos los días. Tienes que alimentarla todos los días, abonarla todos los días, ¿ok? Tienes que estar limpiándola todos los días, ¿ok? Que no haya resentimiento, rencor, odio, incredulidad, duda, nada. Tienes que ir limpiando tu corazón todos los días. Y tienes que ir regándola todos los días. ¿Cómo se riega? Se riega estando en la presencia de Dios. ¿Qué? Escuchando alabanzas, adoración, orando. ¿Cómo se alimenta? Se alimenta por medio de la palabra misma. Entonces, esa planta va creciendo y creciendo. Entre más nos ejercitamos nosotros, ¿ok? En la obediencia, eso va creciendo más y más y más y más y más. Y entre más grande es el árbol, da más frutos, ¿ok? Pero ¿qué está pasando cuando nosotros no damos frutos? Dice la Biblia que la fe sin obra está muerta. Y es lo que vamos a leer ahorita.
Entonces Satanás no quiere que usted y yo nos ejercitemos en la fe. Creámosle a Dios. Jesús le dijo a Pedro, o Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú el que estás ahí, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo: ven. Y solamente Pedro se atrevió a salir de la barca y caminar sobre las aguas. Necesitamos atrevernos nosotros a caminar sobre las aguas. Necesitamos caminar por el desierto como viendo al invisible. Necesitamos actuar. Yo siempre he dicho algo, hermano: Dios trabaja con los que trabajan y Dios camina con los que caminan. Usted no puede estar pensando que Dios va a traer crecimiento a su vida espiritual si no hace nada por ella. No vaya a pensar que Dios va a salvar su familia si usted no está haciendo nada por ella. Necesitamos creerle a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se levantó y empezó a caminar por el desierto creyéndole a Dios, escuchando la voz, y llegó un momento que Jehová le dice: te voy a poner, dice, por encima de multitudes, de millares de personas. Te vas a llamar padre de multitudes. Cuenta las estrellas, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. Porque Abraham decidió creerle a Dios. ¿Y qué es creer? Es caminar, es actuar, es accionar. Entonces, cuando nos quedamos bloqueados y parados, nuestra fe se va debilitando hasta que se muere. ¿Qué? Entonces necesitamos nosotros no caer, hermanos, en las trampas del enemigo. Pongamos en práctica nuestra fe. Ejercitémonos en la fe. En el sentido que vamos ejercitándonos en la fe, vamos fortaleciendo nuestra fe, y nuestra fe va creciendo y va llevando frutos en multitudes que agradan a nuestro Padre Celestial. Miren lo que dice ahí Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, dice: ¿de qué aprovechar? 2.14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Dice: ¿podrá la fe salvarle? Eso es lo que dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. En palabras sencillas, si tú y yo no nos ejercitamos en la obediencia, la fe va a morir. Hace tiempo, mira, hermano, te voy a explicar algo. Hay cristianos que hace tiempo su fe está muerta. Ponte a pensar algo. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a alguien para motivarlo, para orar por él? ¿Cuándo fue la última vez que tú serviste en la iglesia con un corazón humilde, sencillo para Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno, doblaste tus rodillas para orar por un hermano que está necesitado? ¿Cuándo fue la última vez? Todas esas cosas tienes que pensarlas, porque todo eso es ejercitarse en la fe. Cuando tú y yo no nos ejercitamos en la fe, Satanás la va matando poco a poco. La va matando. Y llega el punto que cuando la fe no tiene frutos, es porque ya está muerta. Es porque ya está muerta. Yo siempre me quedo pensando, hablamos el primer punto de Romanos 10:3 en adelante. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Te imaginas cuántas personas, hermanos, están a nuestro lado necesitando oír la palabra de Dios? ¿Te imaginas cuántos hermanos necesitan una llamada por teléfono y irlos a visitar? Pero nosotros no tenemos el tiempo para hacerlo. Nuestra vida se va debilitando y se va cansando y se va cansando y se vuelve una rutina, y después pasamos religiosos, vamos a la iglesia los domingos cuando tenemos tiempo, a veces hasta sin Biblia, y ni sabemos a qué llegamos. Hermanos, es algo deprimente, hermanos. Es triste y deprimente, hermanos, vivir una vida espiritual así. Yo me quedo pensando, digo, cuál será el fin de una persona así? Es algo que es triste. Necesitamos nosotros prestar atención a Dios. Prestar atención a Dios, hermano, al consejo de Dios. Hermano, no deje que el enemigo mine esa fe en su corazón. Póngala en práctica, créale a Dios, no dude. Camine hacia adelante, poquito a poco como la tortuga, pero vaya hacia adelante, hermano.
orando por la iglesia, orando por los hermanos. Quizás usted no puede irlos a visitar, no sé, pero doble sus rodillas en su casa y ore por ellos. Tome el teléfono, llámelos y motívelos. Hagamos algo, ponga en práctica la fe para que esa fe traiga fruto y esos frutos mantengan con vida esa fe en nuestros corazones. Porque si le damos el espacio al enemigo, nos va a matar y nos va a quitar todo lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabe por qué te digo esto? ¿Sabe qué dice el libro de San Juan 10:10? Dice que el ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. ¿Okay? Él no te puede robar lo que no tiene, él te va a robar lo que Cristo ya te dio. Él no te puede matar si no tiene vida, él va a matarte porque tú tienes la vida, que es Jesús. Que él no te puede destruir si estás destruido, pero como Jesús te hizo nueva creación, entonces él te quiere destruir para que tú ya no sigas hacia adelante. Quiero que vayamos a Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Otro de los problemas, vamos a terminar, hermano, porque se nos va el tiempo, pero muy rápido, hermano. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Otro de los enemigos de la fe es el envanecimiento en el corazón del cristiano. Gente que se creen sabios en su propia opinión. Gente que se creen de que si ellos no enseñan la palabra de Dios, nadie puede aprender. Están equivocados, hermanos. Están equivocados. Porque el maestro por excelencia se llama Espíritu Santo. Y nosotros lo que somos más instrumentos de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Instrumentos de Dios. Si nos creemos que sabemos más que otra persona, es porque estamos desechando al Espíritu Santo como nuestro guía. Y te voy a decir por qué. Cuando el Señor Jesucristo está orando, hermanos, una de las cosas que Jesús habla, dice estas cosas Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, le dice a los discípulos Él dice, les revelará todas las cosas y Él les recordará todo lo que yo les estoy hablando. Él me glorificará, dice Jesús, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Okay? Nosotros somos portadores de la gracia de Dios. Y es a través de nosotros que el Espíritu Santo revela la voluntad del Padre a la humanidad. ¿Okay? No es que nosotros la sepamos todas, no sabemos nada. Yo lo único que sé es que Dios me ama. Eso es lo que yo sé. Que Él es mi Señor y que Él me ama. Eso es lo que yo sé. De ahí para allá no sé nada. No sé nada, hermanos. Entonces, si uno se cree que se la sabe toda, si uno se cree que no le puedo pedir consejo a Dios, que voy a escuchar la palabra de Dios y la voy a contradecir, la voy a argumentar, me voy a quejar, Hermano, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Es que rechazamos la palabra del Señor. A veces creemos que somos más sabios que Dios. No somos más sabios que Dios. Somos necesitados. Somos necesitados de la gracia del Señor. Por eso es muy importante que siempre en nuestros corazones, hermanos, tengamos la disponibilidad y la actitud correcta. La actitud correcta para poder escuchar la voz de Dios y poder ser hacedores de la palabra y no ser oidores olvidadizos. Si decimos, ¿quién va a predicar? No, pues fulano está, ¿qué me va a enseñar ese a mí? Esa arrogancia, esa prepotencia, hermano. Esa cosa, hermano, no es de un hijo de Dios. Eso no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, hermano, siempre dice, Señor, por favor, háblame. Yo necesito tu palabra, yo necesito tu voz. Yo quiero que tú me hables a través del hermano, de la hermana. Habla mi corazón. Mira lo que dice, hermano, Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra fíate, ¿sabe cómo se traduce? Ríndete a Dios con todo tu corazón. ¿Okay? No pienses que me va a enseñar a mí. Hermano, hombre, nunca pienses eso. Sigue adelante. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. La palabra caminos son decisiones, proyectos, actitudes. Eso es camino. Ponlo a Él como tu capitán, el general de tu vida.
y verás cómo va a hacer prosperar todo. Y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué no dice camino? Porque el camino es Cristo Jesús. Y cuando uno va por el camino, va por lo correcto. Cuando uno camina por ese camino, va derecho. Cuando uno no va por ese camino, va chueco. Se extravía, hermano. Por muy sabio que uno se crea, por muy presumido, oh, yo sé, yo tengo experiencia, no te extravías. Te extravía. Es la única brújula perfecta que hay para que puedas llegar al Padre, se llama Cristo el Señor. Oh, es el único mapa que te lleva a la eternidad. Es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie, absolutamente nadie. Si tú estás caminando en ese camino, no vas a andar por veredas, vas a andar por el camino. Cuando uno anda por vereda es porque no está por el camino. Y cuando anda por la vereda es porque uno anda en su propia opinión y no anda conforme a la palabra de Dios. Preste atención. Uno hace las veredas, ¿sabe cuándo? Cuando toma decisiones por sí mismo. Cuando uno cree que tiene la razón, que es más inteligente y más sabio que Dios. Cuando argumentamos la palabra de Dios, cuando cuestionamos la palabra de Dios y ponemos nuestros sentimientos, pensamientos, emoción y voluntad por encima de la palabra de Dios, entonces hacemos veredas y no andamos por el camino. Cuando andamos por el camino es cuando renunciamos a todo mis ideas, conceptos, sentimientos, pensamiento, opinión, lo que sea, para poner la palabra de Dios como el fundamento de nuestra vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mira, sigamos leyendo. No seas sabio en tu propia opinión. No lo seas. ¿Ok? Teme, dice, seme a Jehová y apártate del mal. Eso es ser sabio. Tener temor de Dios y apartarse del mal. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vas a tener tranquilidad en tu corazón. Cuando una persona está caminando sobre veredas, cuando alguien está caminando fuera de la voluntad de Dios, fuera del camino que es Cristo Jesús, ¿sabes qué dice Isaías? No hay paz para el pecador, ha dicho Jehová el Señor. ¿Sabe qué es en Primera de Juan capítulo 3? Si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, que sabe todas las cosas. Pero si tu corazón no te reprende, es porque tenemos paz para con Dios. El camino de nuestro Dios es un camino de paz. Es un camino de gozo, un camino de fe, de tranquilidad, de armonía, de confianza. Ese es el camino de paz, camino de santidad. Ese es el camino de Dios. Cuando tomamos decisiones nosotros, nos creemos sabios en nuestra propia opinión, empezamos a hacer veredas y nos apartamos del verdadero camino que se llama Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Me faltaron varios más ahí, como 4 o 5. Me faltó también sobre lo que es el cansancio y la emocional y espiritual también daña la fe. Me faltó también la ignorancia a la palabra de Dios. Me faltó por la dureza de corazón también, es otra arma que el enemigo está usando. Y me faltó también por la opresión del enemigo. Me faltaron varias, como 5 o 6, pero bueno, espero en Dios, hermanos, que hayamos sido bendecidos un poco, hermanos, y cuidemos nuestra fe. Cuidemos nuestra fe. Dice la Biblia que peleemos la batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelear esa batalla todos los días, hermanos. Y como dice Jesús en Lucas capítulo 18, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Preocupémonos, hermanos, para que nuestro corazón tenga fe para cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Porque si no hay fe, va a haber una gran pérdida en nuestra vida, hermanos. Así que alimentémonos todos los días. Ejercitémonos en la fe. Confiemos en Dios. Alimentémonos con la palabra. Y llenemos nuestro corazón de la voluntad de Dios para que nuestra fe esté firme sin fluctuar en Cristo Jesús. Ok, vamos a dar gracias a los hermanos que nos están acompañando. Ok,
Queremos agradecerle. Mañana es jueves. Qué rápido. Mañana jueves. Aquí vamos a estar con el favor de Dios a las 6:30 también, para que usted venga con nosotros y podamos nosotros también a gozarnos oyendo la palabra del Señor. ¿Ok? Alimente su corazón con la palabra. La palabra es el alimento de nuestra alma. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Puede leerlo. Saludos a Carmen Fierro, Tijuana. Dios le bendiga, Carmen. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su familia, bendiga su hogar. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. A Alonso Wilson, mi hermano allá en Nicaragua. Dios te bendiga, mi hermano. Recuerda ese hermoso tesoro que Dios ha puesto en nuestro corazón, esa fe. Debemos de mantenerla intacta en nosotros, hacerlo crecer, que no menguar, echarle para adelante en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Ángela Rodríguez, Dios le bendiga, Ángela. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su hogar, su familia. Dios le bendiga en todo lo que usted clama a Dios día y noche. Dios escucha sus oraciones. Nuestra hermana Berta Aminta Pérez también. Dios le bendiga grandemente, hermana Berta. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga a su familia, bendiga su hogar y que siempre la paz de Cristo esté en sus corazones. Verónica Wilson, mi hermana, echado para adelante un día más, un día a la vez. Vámonos poco a poco alimentando esa fe. Creámosle a Dios, demos ese paso extra, creyéndole a Dios para que nuestra fe sea activa siempre. Ana Ruiz, Dios le bendiga, hermana Ana. Gracias por estar con nosotros. Dios la bendiga grandemente y hay que seguir para adelante en el nombre de Jesús. Mi hermana Teresita Durán, allá le extrañamos muchísimo, pero aquí estamos otra vez. Dios la bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge, su familia. Y ahí estamos siempre al pie del cañón con el favor del Señor. Mi hermano Aldemar, hermana Carlita también. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Para adelante siempre, paso a paso, como la tortuga, pero vamos hacia adelante. En el nombre de Jesús. Mi hermana Esther Chévez, Dios le bendiga, hermana Esther Chévez, gracias por estar con nosotros. Dios bendiga grandemente su hogar, su familia. Dios le conceda las peticiones de su corazón y que usted sea un instrumento de bendición para muchas personas. Mi hermano Aminadab y mi hermana Maggie, Dios los bendiga grandemente, hermano. Bendiga su hogar, su familia, su matrimonio y que todo lo que sus manos hagan sea prosperado por el Señor Jesucristo. Mi hermano Darío, mi hermana Esther, Dios les bendiga también, hermanos, grandemente. Siempre para adelante, hermanos, echándole para adelante, alimentándose el corazón, el alma con la palabra. Y cuando tengamos la oportunidad de hacer algo para Dios, hay que hacerlo para la gloria del Señor. Félix Mendoza, Félix, Dios te bendiga. Espero que estés bien, Félix, allá en Miami, por aquel lado en Florida estás. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Mando un gran abrazo, también un saludo a su familia, que Dios bendiga su vida y que siempre pueda seguir adelante en el nombre de Jesús. Mi hermana Elsa Chévez, Dios le bendiga grandemente, hermana Elsa. Dios bendiga su vida, bendiga su hogar, su familia y que todo lo que sus manos hagan sea prosperada por el Señor Jesús. Mi hermano Trino Corona, Trino, Dios te bendiga. Siempre para adelante, Trino. Ya sabe, nada de voltear a ver atrás. Hay que romper los espejos para no voltear a ver atrás. En el nombre de Jesús, para adelante. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia, Dios los bendiga grandemente, hermano. Siempre motivándose para adelante, ocupando ese tiempito, hermano, que Dios nos da para estudiar la palabra, para servir a Dios y estar preparados porque pronto hay que aventar balazos, hermano. En el nombre de Jesús. Hermana Anita, hermana Paz, hermana Sami, también Dios les bendiga grandemente a las tres. Dios bendiga sus vidas. Un saludo, un abrazo para Omar también y que siempre haya bendición en su hogar, en su familia. Nuestra hermana Patricia Romero también. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga su familia. Dios bendiga su hogar y que siempre la bendición de Dios sobreabunde sobre su familia. Quiero que hagamos una oración en esta tarde, hermanos. También quiero que nos estén ayudando a orar, a interceder, hermanos, hay varios hermanos y familiares de hermanos que están hospitalizados. Queremos estar orando por ellos. Allá en mi país, Nicaragua, también hay muchos hermanos que están en los hospitales, hermanos, con esta enfermedad, el coronavirus. Sabemos que Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para nuestro Dios. Pidámosle a Dios, pero pidámosle no dudando para que recibamos de Él. Oremos al Señor.
Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde, venimos, Señor, delante de su presencia, nos acercamos ante tu trono de gracia, Dios. Lo hacemos por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Queremos agradecerle, Padre, por este hermoso momento que nos has dado para poder compartir su palabra. Hemos aprendido, Padre, que tenemos que cuidar nuestra fe en nuestros corazones. Tenemos que crecer en nuestra fe, ejercitarnos en la fe, Señor amado. Tenemos que pelear esa batalla de la fe echando mano de la vida eterna. Tenemos que luchar cada día para que el enemigo, Señor amado, no dañe nuestra fe que tenemos en Cristo Jesús. Oramos pidiéndole perdón, Padre, por los pecados que hemos cometido y suplicamos para que la sangre de Jesucristo limpie nuestros corazones, Dios, y traigas paz a nuestras vidas, traiga fe, traiga consuelo y fortaleza a nuestras almas, Dios. Oramos en esta tarde, Dios. Ponemos en oración, Padre, aquellos hermanos, padres y familiares también que están pasando problemas de salud, que han sido alcanzados, Señor amado, por ese virus letal, Señor amado. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra dice, Señor amado, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Oh, los que habitan a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret para poner a cada uno de ellos, Padre, bajo la sala del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, Dios, para que esa plaga pueda, Señor, desaparecer y alejarse de esos cuerpos, Dios. Venimos reprendiendo esas enfermedades en el nombre de Jesús de Nazaret, en la autoridad de su sacrificio en la cruz del Calvario. Su palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Nosotros creemos esa palabra, enviamos esa palabra, Dios. Declaramos salud, sanidad, restauración a nuestros hermanos en la fe, a los familiares, a todas aquellas personas alrededor del mundo que están necesitando de salud, Padre. Enviamos, Padre, esa palabra para nuestros países, nuestros familiares, para que tú los guardes, los proteja, los bendiga, Dios amado, y que sean guardados en salud, en bendición y en paz. Bendice nuestras familias, Dios, aquellos que aún no te conocen, Padre. Alcánzalos, Padre, para salvación. Tu palabra dice, cree en Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Oramos en esta tarde, Dios, pidiendo, Señor, la salvación de nuestras familias. Pedimos, Señor amado, que cada uno de ellos vean el conocimiento de la verdad y sean salvos por tu gracia, Dios. Rompe esas cadenas, Dios. Rompe toda atadura. Trae libertad a sus mentes, sus voluntades, sus corazones, para que puedan ir a Jesús para ser sanado, Dios. Los ponemos en tus manos en esta tarde, Dios. Oramos también para que usted bendiga, Señor, a su iglesia, Padre. Bendiga a su pueblo, donde quiera que su iglesia esté, Padre. Su presencia, su gracia, amor, bondad, misericordia esté con ellos, Padre. Establece tu voluntad en cada corazón, Padre, y que nosotros, Señor amado, no solamente nos deleitemos en escuchar, en conocer, en aprender tu palabra, sino también, Señor amado, en ser hacedores de tu palabra, en ser transmisores de tu palabra, poder compartir tu palabra, Señor amado, con aquellos que lo necesitan para que tengan salvación en su alma, Dios. Oramos en el nombre de Cristo, Padre, pidiéndote, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Padre, que nos ven, Señor amado, todos los días. Oramos por ellos, Padre, para que la fe en sus corazones sea multiplicado. Tú vengas fortaleciendo esa fe en sus corazones, Padre, así como nuestro Señor Jesucristo intercedió por la fe de Pedro. Nosotros intercedemos para que la fe no falle en tu pueblo, Padre. Levanta aquel que está caído, da fuerzas al que no tiene, Señor. Multiplica las fuerzas de aquel que está débil, Señor amado, y lleva a tu pueblo, Padre, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria a través de Cristo nuestro Salvador. Padre, te damos gracias en esta tarde. Toda la gloria, el honor y la alabanza son para usted en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias te damos en esta tarde en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gloria sea a Jesús. Mañana, con el favor de Dios, vamos a estar por acá, hermanos, estudiando la palabra del Señor.
Oramos para que pueda acompañarnos mañana a las 6:30 de la tarde. Por aquí los esperamos. Dios nos va a dar salud y nos va a dar vida para seguir compartiendo la palabra con ustedes, hermanos. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios siempre tiene ese alimento espiritual para nuestras almas. Dios los bendiga, pasen buenas noches y que la paz de Jesucristo esté siempre en sus corazones y en sus familias. En Cristo Jesús se lo deseamos en esta tarde. Amén.